Mire, Dante Delgado lleva 50 años en la política con presencia en cargos estratégicos en la administración pública y federal. Es un político de la vieja guardia que se mantiene activo y con fuerte presencia, siendo un contrapeso. Además, ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y es un formador de grandes cuadros. Charlamos con él para el informativo de fin de semana y esto nos platicó. Estamos con Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, aquí en sus oficinas. Senador, muchas gracias por recibirnos. Es un honor, Alejandro, siempre tener el trato con un periodista de su calidad y de su profesionalismo nos motiva y compromete a los actores de la vida pública. Gracias. ¿Qué significa Pacho Viejo, Veracruz, para la vida de Dante Delgado? Bueno, un punto de inflexión porque pude no haber estado ahí a costa de haber claudicado en un proyecto. Estaba convencido de que ya era disfuncional el viejo sistema político mexicano que lamentablemente no termina de morir. Nosotros queríamos, con el Partido Popular Socialista, irrumpir en el 97. Estaba seguro que si lográbamos el 15% de la votación podíamos ganar la presidencia de la República en el 2000. Este ejercicio fue frenado. Recuerde usted que en el 97 es precisamente cuando gana el ingeniero Cárdenas, cuando se pierde por parte del PRI la mayoría en la Cámara de Diputados. Todo eso era advertible y lo frenaron. Pero eso no quiere decir que no hayamos continuado en la lucha en la que creemos y que, como usted me hacía la pregunta, nos permite estar hoy de manera directa y actuantes. ¿Es usted uno de los mejores ajedrecistas políticos del país? No, simplemente soy un actor que vive su tiempo, que conoce las circunstancias, que conoce como muy pocos la vida interna del PRI, lo que es el PRD, lo que es el PAN, lo que es Morena. Y esto nos da un ejercicio de valoración y también sé cómo es el presidente de la República y otros actores relevantes de la vida del país. La política no va siendo, repiten los cuadros que usted ha venido formando. Así es, porque los eventos a la hora de sucederse no son en una misma dirección. Eventos y circunstancias modifican los comportamientos sociales y las acciones que deben de acotarlas o acometerlas. ¿De qué están hechos los líderes políticos en este momento del sistema político? Bueno, por un lado vemos a personas que están anclados en el pasado y por otro, sobre todo los seguidores del presidente de la República a quienes les ha pedido lealtad a ciegas. No son palabras que ponga yo en su boca, son palabras que él ha expresado públicamente y advierto lamentablemente actitudes de claudicación y de, perdón la expresión, pero suena fuerte, pero de servilismo y lambisconería en torno al presidente de la República, como se ha dado históricamente en este país cuando al presidente no se le contradice y se le aplaude aun cuando tenga ejercicios distorsionados de la realidad. Y afuera, quienes no forman parte del poder. No conocen los actuales dirigentes políticos, no conocen a veces ni la vida interna de sus propios partidos. Están actuando desde mi punto de vista de manera muy precipitada, muy superficial y en ese sentido no creo que vayan a tener buenos resultados. ¿Gustó y se acomodaron a la cultura política del PRI de hace muchos años? Bueno, es que en México solamente hemos tenido hasta este momento la vieja cultura priista. ¿Por qué? Porque cuando gana el PAN le encantó la cultura política priista, la presidencia imperial les encantó. Y posteriormente cuando se recupera por Peña, pues, se restablece con condiciones muy dramáticas y ahora que está el presidente Andrés Manuel López Obrador le fascina, nada más que la suya es una cultura política anclada en el pasado con un diferencial.
En este momento él no tiene recato alguno, y antes había consideraciones y recatos. Usted es un político, un hombre formado en la cultura del PRI en su momento. ¿Qué dejó del PRI? Bueno, el PRI tenía una característica, porque durante muchos años no hubo oposición. Recordémosle a la gente que nos hace el favor de recibirnos en sus hogares que al PAN le costó 30 años desde su existencia. Se crea en el 37 y es hasta el 67 cuando ganan las dos primeras capitales de estados, Hermosillo y Mérida. Posteriormente es una lucha de muchos años también para que en el 89 se gane la primera gubernatura. ¿Qué quiere decir esto? Que las formas de operación del PRI fueron las que marcaron un largo periodo que se interrumpió solamente en dos ocasiones. En el 40 con Andreu Almazán, que confrontó a Ávila Camacho, y en el 52 con Enríquez Guzmán, que confronta a Ruiz Cortines. La diferencia con ellos es que salen del país después de esos procesos electorales turbulentos, y es hasta el 88 cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, al que se le debe dar un lugar muy significado en la transición democrática de este país por su enorme aportación, toma la decisión de confrontar al régimen, pero además permanece en el país. Y esto le da un verdadero cambio sustantivo a lo que habían sido la correlación de fuerzas al interior de México. ¿Qué representa el nombre de Gutiérrez Barrios para la vida de Dante Delgado? Bueno, es un hombre con una clara visión de futuro. Él tuvo contacto con todos los grupos de asilados en toda América Latina. El propio Fidel Castro le reconoce su valía y justifica la participación de Gutiérrez Barrios en el ejercicio del proceso revolucionario de Cuba. Y en la vida interna, don Fernando es un hombre que siempre procuraba unir a los extremos. Él creía en el arte de la política como la posibilidad de encontrar los puntos de equilibrio para que el país siguiera avanzando. Y en ese sentido representa para mí mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo desde joven. Adicionalmente, tuve la oportunidad de coordinar su campaña al gobierno, de ser secretario general de gobierno y de sustituirlo como gobernador por 4 años cuando él es invitado a ser secretario de Gobernación. ¿Cuál es el peor error que ha cometido Dante Delgado en su trayectoria política? Bueno, mi peor error, desde luego, haber creído que no se podía aplicar incorrectamente la ley, que no se podía torcer. Y en ese sentido, puedo decírselos y se los digo con claridad, que cuando fui gobernador buscaba yo toda la transparencia. Y dejamos en orden todo el ejercicio de obras, que fueron 26,000 obras que se hicieron en Veracruz. Perdón la presunción, pero lo saben mis amigas y amigos del Estado. Se organizaron 26,000 patronatos, se hicieron 26,000 obras. Ocupamos el primer lugar nacional en la construcción de carreteras, de escuelas, de electrificación, de clínicas IMSS Solidaridad, y además fuimos el Estado que ocupó el primer lugar en la regularización de la tenencia de la tierra. Y adicionalmente construimos obras emblemáticas que están ahí: el Palacio Legislativo, el Acuario de Veracruz, el Museo de Ciencia y Tecnología, y todo eso lo dejamos perfectamente ordenado para que quedara como un antecedente de administración eficiente. Y esos expedientes completos así literalmente los tomaron para convertirlos en la acusación que formulaban en mi contra. Así que esos errores aparentes siguen obligando a Dante Delgado a seguir creyendo en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y además, eso que para muchos era el fin de un proyecto de vida política, fue un punto de inflexión que acredita que cuando hay carácter, cuando hay dignidad, cuando hay determinación, se puede luchar contra el Estado. Soy el primer servidor público que le gana
al gobierno, una demanda de daño moral. Nada más que para que eso se lograra tardaron muchos años. No todo el mundo tiene la tenacidad, no todo el mundo tiene el temple, el carácter y la determinación de hacerlo. Y en mi caso, perdón que lo diga, pero lo que me sobra siempre es firmeza y determinación. Liderazgos emergentes y orgánicos están faltando en el país en este momento. Bueno, por una parte el presidente de la República, si ustedes hacen un análisis, descabeza todos los liderazgos en todas partes del país. Incluso con mentiras, lo he dicho antes y lo repito. A Ricardo Anaya lo tiene fuera del país, entre otras razones porque yo le dije a Ricardo, ¿para qué te quedas? Es una falsedad la que te están levantando, pero no tiene por qué el segundo hombre más conocido de México estar en prisión por soberbia y abuso de poder. ¿Por qué no ha podido descabezar a Dante Delgado? Bueno, entre otras razones porque no tienen elementos para hacerlo. No tienen elementos para hacerlo. Y en ese sentido, Dante Delgado reta al presidente de la República a que si tiene algún problema con su servidor, así como ha levantado la voz para pedirle que algunos empresarios vayan a sus mañaneras a debatir, que me invite y ahí ponemos las cosas en orden, porque le está fallando a México. Nosotros sí tenemos elementos para denunciar que es diferente procurar ser simpático a ser eficaz y dar resultados al pueblo. Él está fallando lastimosamente al pueblo de México. Si la política va siendo, y este es uno de los temas que jalan las atenciones, la coalición Va por México, ¿está completamente cerrada o depende de muchas cosas? Bueno, en primer lugar, como va mal. Los resultados son los que lo acreditan. Y en ese sentido, nosotros pensamos que tenemos que construir un proyecto que sea opción para México. Y Movimiento Ciudadano levanta la voz para decir que hay una opción para México, que es precisamente la organización de jóvenes, de mujeres, de nuevos actores y un realineamiento de las fuerzas de la sociedad en todas las regiones del país. Y esto es posible hacerlo, porque ya hay garantes. Nosotros vamos a realinear fuerzas que ya están y que tienen la fuerza moral para convocar frente a una, entre comillas, inexistente oposición, porque así lo dicen los medios. Hay que construir una nueva oposición, pero esa nueva oposición va a permitir acreditar que es posible darle salida y rumbo a un proyecto de profunda transformación para México. Por ahorita, como están las cosas en los demás partidos, con Alito, con Marco, con Jesús, ni a la esquina. No, yo les recomiendo a ellos que se pongan a trabajar. El problema de la política es que a veces se piensa que la política es declaración, y para Dante Delgado la política siempre ha sido un trabajo cercano a la gente y ha sido una actividad permanente en todas las regiones del país y con todos los sectores. Las oposiciones que ha habido en el país se construyeron. En el caso del ingeniero Cárdenas, por lo que representaba su figura emblemática, por lo que representó su valor, y la campaña del 88, 94 y 2000. La figura de Andrés Manuel, en función del acompañamiento que tuvo por nosotros para ser jefe de gobierno, la campaña del 2006, del 2012, donde después él decide separarse, y la del 18. En este momento no hay un personaje en México que por sí mismo acredite tener un liderazgo social construido en procesos anteriores. Por ello, para Dante Delgado lo importante es alinear el pensamiento en una dirección de un proyecto progresista para México y posteriormente, con garantes y por encima de los partidos políticos, encontrar a la persona que debe derrotar a un proyecto tan ineficaz como el que ha abanderado el presidente. Por su análisis, año y pico que nos quedan rumbo al 2024, no hay tiempo. Claro que sí hay tiempo, y hay tiempo suficiente para armarlo y para ganar.
¿Con quién? Y lo vamos a lograr con muchas personas. Ya dijimos que en enero va a haber una presentación de un proyecto dado por ciudadanas y ciudadanos muy distinguidos que van a permitir acreditar que hay una nueva oposición. Y les recuerdo, Alejandro, que para efectos de los mecanismos de organización política tradicionales están regulados por la ley, y la ley establece que las coaliciones tendrán que registrarse a fines de noviembre o principios de diciembre del próximo año, así que hay tiempo suficiente para que es decir, una coalición solamente sería aceptada por Dante Delgado y por Movimiento Ciudadano solo si el candidato llegara a salir de estos cuadros y de este proyecto que usted está formando, y no al revés. No, no se trata de anticipar cómo tiene que ser, porque las cosas, volvemos a la pregunta inicial, no van siendo. Lo importante aquí es que hay clara voluntad de que tenemos que trabajar para profundizar las coincidencias y dejar de lado los disensos, y por otra parte entender que este proyecto, para ser exitoso, tiene que ser por encima de los partidos políticos. Si Dante Delgado ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador, ha sido un gran estratega político, ¿no le interesa ser presidente de la República? Mire usted, Alejandro, y lo digo con absoluta franqueza, quienes están pensando en cargos antes de pensar en los instrumentos para lograrlos, creo que están en un ejercicio equivocado. ¿Cómo le hizo para convencer a Luis Donaldo Colosio, hijo, para integrarse a la política cuando le habían prácticamente garantizado obsequiándole candidaturas plurinominales? Usted lo encanta políticamente hablando y pues no le regala el pase directo. El chico tiene que salir a la calle a pedir los votos y lo logra. ¿Qué le dijo? ¿Cómo le habló al oído? Bueno, en primer lugar, lo que usted acaba de decir al final es lo correcto. Él fue por decisión propia a buscar los votos a la calle. Y en lo otro, la diferencia seguramente de nosotros con otros es que a Luis Donaldo le hablamos por lo que él es. Y es un joven preparado, inteligente y brillante. Y esa relación es la que he mantenido con él, de profundo respeto. Lo valoro como una gente íntegra, de valores, con una raigambre fuerte en lo familiar, y siempre he sido respetuoso de sus tiempos y de sus formas. Puedo decirlo, y lo digo con absoluta franqueza, nunca hemos hablado de la especulación política que hoy se da. En lo que sí intervine fue cuando él quería volver a ser diputado local, le sugerí la conveniencia de que fuera candidato a presidente municipal de Monterrey. Él sabe que somos respetuosos de él, de lo que significa él como un ser humano sensible, preparado, consciente, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad. Lo veo como un joven que tendrá que servirle mucho y de muchas maneras a México. ¿No le asusta el enfrentamiento con el presidente de la República? Pues no, pues, al contrario, a veces me da mucha ternura ver cuando usted quebranta su salud. Le deseo que esté muy bien él en salud y que además tenga la templanza para no caer en esos abruptos que tanto lastiman a la sociedad nacional al confrontar a sectores de manera innecesaria desde mi punto de vista. ¿Dante mucho tiempo por delante en la política? Bueno, yo también tengo que retirarme por cuestiones de tiempo. Le digo de broma a los jóvenes, métanle fuerte porque ustedes llevan el primer cuarto del tanque. En mi caso, ya el tanque de gasolina va en el último cuarto. Muchas gracias, Dante Delgado, por recibirnos. Alejandro, a sus órdenes. Un saludo muy respetuoso a su amplio auditorio.